Capítulo 21 Comandos aulladores. Al día siguiente, Luke se puso la chaqueta y salió a encontrarse con el coronel Phillips. Al igual que a Rogers, también le evitaron que le extrajeran sangre. El Dr. Erskine fue asesinado a tiros y se agotaron todas las muestras, lo que no debería haber sucedido en el complot original. En la trama original, solo había un supersoldado, pero ahora había uno extra, Luke. Esto provocó que la muestra de suero que quedaba se agotara. Incluso con una gran cantidad de datos de investigación, cualquier intento de realizar ingeniería inversa de la fórmula del suero del Dr. Erskine iba a ser una tarea enorme. Lo único que podían esperar ahora estaba en la sangre de Luke y Rogers. La esperanza de copiar el suero estaba escondida en su código genético. Sin embargo, la ilusión de los militares es, en última instancia, una burbuja frágil. En primer lugar, Luke no era realmente un supersoldado. La energía proporcionada por el suero se utilizó para activar el complemento y abrir el paquete de regalo, por lo que no jugó ningún papel en la transformación de su cuerpo. Por eso Luke casi no sintió dolor después de la inyección. Es más, ahora ha activado la carta de Superman. Intentar extraer algo de la sangre sería, sin duda, una tarea inútil. Incluso después de décadas, los militares siguieron produciendo muchos productos de inferior calidad con grandes efectos secundarios mediante la llamada ingeniería inversa. ¿Has pensado en lo que vas a hacer ahora, Luke? El coronel Phillips, serio, susurró, es imposible copiar la fórmula del suero y crear un nuevo supersoldado en tan poco tiempo. Ese plan será abortado. Esos políticos harán todo lo posible por eludir sus responsabilidades. Además, como supersoldado, soy más optimista sobre ti. Rogers es un buen hombre. Pero tú eres mejor en todos los aspectos. Se nota, Luke, que eres un guerrero nato. Nunca te ablandarás con el enemigo. A estas alturas, Rogers está tan atrasado que aún conserva cierto idealismo ingenuo. Eso no ayudará a ganar la guerra. La esencia de la guerra es la destrucción. Es violencia. Es un medio para obtener beneficios. Aunque digamos que esta es una guerra por la justicia y una batalla por la libertad, en la guerra no hay bien ni mal. Rogers aún no comprende esta verdad. Espero que tú sí. Luke se sorprendió mucho al oír estas palabras. No esperaba que el coronel lo entendiera con tanta claridad. ¿Qué está diciendo, coronel? Sin embargo, Luke quería saber los pensamientos del coronel, por lo que actuó como si lo ignorara. No se puede confiar en los políticos del comité. Son unos imbéciles. Ese asesino de Hydra entró gracias al senador Brandt, y ahora intenta echarnos la culpa. El coronel Phillips no pudo evitar maldecir por el incidente en la base secreta. Sin embargo, se tranquilizó un poco al ver la expresión tranquilizadora de Luke. Para los jóvenes talentos, que estaban motivados y eran capaces, la generación anterior siempre tenía la idea de nutrirlos y elevarlos, siempre que pudieran demostrar los valores que coincidían con ellos. A los ojos del coronel Phillips, Luke era un talento tan joven que merecía ser cuidado. Por eso dijo tantas palabras sinceras. A los políticos solo les interesa el lucro, se les puede comprar, e incluso pueden traicionar a su país por dinero. El programa del supersoldado está a punto de fracasar, y su próximo problema es cómo usarlos a ti y a Rogers en su beneficio. El coronel Phillips, que había estado en el ejército durante más de 20 años, conocía bien el mundo político. El presidente quería un ejército, pero ahora solo tiene 2 supersoldados. En el campo de batalla, la capacidad de un individuo se reduce infinitamente. Aunque pueda atravesar placas de acero y alcanzar coches a toda velocidad, no puede detener el bombardeo de proyectiles, ni puede volar a Berlín y secuestrar a Hitler de su dormitorio. Luke escuchó en silencio, sus ojos parpadearon ligeramente. Si me dieran tiempo, realmente podría hacer esto por mi cuenta. Menos de 20 horas después de haber cargado la tarjeta, la mejora aportada por el sol ya había superado la suma de tantos años de su persistente entrenamiento. Luke podía sentir que los billones de células de su cuerpo estaban hambrientos mientras absorbían los rayos del sol. Con tantos fondos para la investigación, solo se lograron 2 soldados fuertes. A decir verdad,
el ejército está muy decepcionado y ya no les interesas. Como era de esperar, tu próximo destino probablemente sea quedarte en el laboratorio y que te saquen sangre, como a los conejillos de Indias. El coronel Phillips hizo una pausa y cambió de tono, pero no lo creo. Viendo tu actuación y tus destacados logros en el campamento Lehigh, Luke, he decidido asignarte una tarea aún más importante. ¿Conoces a los Comandos Aulladores? Es un equipo de operaciones especiales formado por los mejores soldados bajo el estandarte de la Reserva Científica Estratégica. Quiero que lideres este equipo y te conviertas en su comandante. La expresión de sorpresa de Luke fue una reacción emocional genuina. No esperaba que el coronel Phillips dispusiera esto para él. ¿Liderando a los Comandos Aulladores? Comandante. Me pregunto si conoceré a Logan. Capítulo 22. Primera misión. La mente de Luke vagó. Recordó un cómic en el que Wolverine también era miembro de este equipo y peleaba codo a codo con el Capitán América. Quizás también estaría allí un determinado huevo duro de color negro. Quizás también conozca a cierto chico negro muy simpático. Después de todo, Nick Fury se había unido a los Comandos Aulladores en sus primeros años. ¿Qué pasa con Rogers? Luke preguntó con curiosidad. Como dice el refrán, cuanto más grandes sean los músculos pectorales, mayor será la responsabilidad. Se preguntó si Rogers debutaría como el ídolo americano, esta vez. ¿Rogers? El senador Brandt está interesado en él y pretende nombrarlo embajador de bonos de guerra. El coronel Phillips se encogió de hombros y dijo que se sentía indefenso. Quería reclutar a ambos supersoldados en los Comandos Aulladores, para completar un plan de la Reserva Científica Estratégica. Pero el senador Brandt no cederá. Se enamoró del supersoldado como truco publicitario. Quería convertir a Luke o a Rogers en un nombre conocido y una atracción estrella. De esta manera, podría promocionar los bonos de guerra, sumar algunos puntos a sus logros políticos y también crear una plataforma para su futura campaña. Simplemente lo mejor de ambos mundos. ¿Es eso así? Luke pensó en secreto que tenía suerte. Si Rogers no hubiera bloqueado la bala, la tarea de actuar en el escenario disfrazado y ser vendedor habría recaído sobre él. Incluso si pudiera utilizar otros medios cuando llegue el momento y volver a entrar en la mira militar, perdería muchas oportunidades. Justo entonces. Misión secundaria, Comando Aullador, el primer paso del héroe de guerra. Requisitos: unirse al equipo y obtener la aprobación de 3 o más miembros del equipo. Recompensa: gas venenoso del miedo del espantapájaros por 10. La lista de tareas ahora está abierta. Luke se tomó el tiempo de recorrer con la mirada el panel de personajes y de repente apareció una misión secundaria en él. Bueno, qué raro. Estoy en el mundo Mordo, pero las recompensas las da el estudio de al lado. Al ver la mirada del coronel Phillips, Luke reflexionó y dijo en voz baja: estoy dispuesto a liderar los Comandos Aulladores. El primero quedó satisfecho con esta respuesta. No me decepciones, Luke. El coronel le dio una palmadita alegre a Luke en el hombro, se dio la vuelta y salió de la enfermería. Esta mañana recibí una llamada del presidente Roosevelt. A partir de ahora, la Reserva Científica Estratégica tiene una nueva misión. Lucharemos a muerte contra Hydra. Mataremos a esta horrible bestia que acecha en las sombras de esta guerra. A la mañana siguiente, el coronel Phillips pronunció un apasionado discurso. Varios investigadores, así como agentes y espías, comenzaron a empacar y prepararse para partir. Están a punto de abandonar Nueva York, seguir las instrucciones de sus superiores y correr al frente en Londres. El proyecto Supersoldado había fracasado, y el estatus de la Reserva Científica Estratégica, que había generado grandes expectativas, cayó instantáneamente. Rollers, de pie en el vestíbulo de la base, parecía un extraño. Él no sabía qué hacer y nadie le decía qué hacer. La señorita Carter, Howard Stark, todos tenían sus propias tareas. Todos se van, excepto yo. Coronel. Si va a luchar contra Hydra, yo también quiero unirme. Rollers se armó de valor y se acercó al coronel Phillips.
Rollers sentía un profundo odio por el asesino del Dr. Erskine. Ahora eres propiedad militar y no tengo autoridad sobre tu paradero. El coronel Phillips meneó la cabeza. Con 2 supersoldados, solo podía elegir uno. El resto pertenecía al senador Brandt. A Phillips le disgustaba hacer ese tipo de tratos, pero no tenía otra opción. El Dr. Erskine recibió un disparo y el proyecto Super Soldado fracasó. Esta serie de accidentes se debe a la inversión militar en investigación, que se desperdició por completo, sin obtener ningún beneficio. Como ejecutivo de la Reserva Científica Estratégica, Phillips tuvo que asumir la mayor parte de la presión y la culpa. Aunque muchos de los problemas se debieron al senador Brandt, porque el asesino de Hydra apareció entre su séquito. Pero este poderoso senador, como una sartén antiadherente, no iba a dejar que su reputación recibiera ninguna mancha. Phillips no sabía lo que dijo el senador, pero al final toda la culpa recayó sobre él y el senador escapó sin daño alguno. Para preservar la fortaleza de la Reserva Científica Estratégica, fue necesario reservar una parte de los recursos anteriores. Phillips no tuvo otra opción que llegar a un acuerdo con el senador Brandt y entregar a Rogers al otro partido, al menos era mejor que ser una rata de laboratorio. El suero funcionó, coronel. ¿Puedo luchar? Rollers intentó luchar por la oportunidad, pero fue interrumpido por el coronel Phillips. El senador Brandt dijo que hay un mejor campo de batalla para usted. Después de decir esto, se dio la vuelta para marcharse. El coronel también está bajo mucha presión, así que no te desanimes. Mirando al perdido Rogers, Carter, que estaba de pie junto a él, le dijo en tono reconfortante. Sostenía el disco experimental con ambas manos y había simpatía en sus ojos. A través de la transformación del cuerpo humano, el hombrecito delgado original había alcanzado los 6 pies, 188 centímetros, casi tan alto como Luke. Además, los músculos de Rogers son aún más voluminosos, como los de un culturista. Luke, que también era un supersoldado, no exageraba tanto. ¿Dónde está Luke? ¿Dónde está? Rollers recordó de repente que no había visto a Luke desde ayer. No sé, el coronel dijo que tenía otra misión. Carter negó con la cabeza. Capítulo 23, Comando Aullador, Dum Dum Dugan. Mientras la Reserva Científica Estratégica emprendía su viaje a Londres, y Rogers era arrastrado por el senador a ser el embajador nacional de bonos de guerra, Luke permanecía en Brooklyn, Nueva York. Como había dicho Carter, tenía otra misión. Después de esa charla en la enfermería, el coronel Phillips le contó a Luke sobre un plan altamente clasificado y sorprendente. Incluso con un supersoldado liderando el equipo, el grado de dificultad es enorme. El coronel Phillips le había dado los comandos aulladores a Luke, era más que simplemente agregarle un poco de impulso. Como era el único supersoldado disponible, nadie era más adecuado para llevar a cabo el plan que Luke. En otras palabras, el coronel lo necesitaba. Por eso surgió el deseo de cuidarlo. El propio Lucas no se sorprende por esto. Esta es una de las razones por las que no ocultó su excelente actuación en Camp Lehigh. La comunicación interpersonal en la sociedad era esencialmente el intercambio de intereses entre unos y otros. Poder ser utilizado por otros, en cierto sentido, es también la encarnación del valor. En su vida anterior, hubo un meme en Internet, desde que me convertí en un desperdicio, ya nadie puede aprovecharse de mí, que si recibió bastantes, me gusta. Pero, tras una cuidadosa reflexión, resultó bastante razonable. Con el fracaso del proyecto Supersoldado, el estatus de la Reserva Científica Estratégica obviamente decayó. Se recortaron los fondos y se movilizó personal desde la retaguardia al frente. Esta serie de acciones indicaron que el coronel Phillips quería hacer que la Reserva Científica Estratégica demostrara la necesidad de su existencia. De no ser así, es probable que la SSR se enfrente a la posibilidad de ser eliminada. Esto no se debió a ningún plan ni a medidas encubiertas de rivales políticos. En tiempos de guerra, la asignación de todos los recursos debe basarse en el valor y la eficiencia. ¿Me dejó el coronel liderar a los comandos aulladores para restaurar el estatus de la Reserva Científica Estratégica?
Creo que tengo la fuerza suficiente para interpretar cualquier personaje de la trama actual por mi cuenta. Luke estaba acostado en la cama del hotel, mirando fijamente el uniforme rígido que colgaba en el perchero. Capitán Cabbage, murmuró con una sonrisa en su rostro. Este es uno de los beneficios otorgados por el coronel Phillips, también fue el beneficio de liderar los comandos aulladores. De lo contrario, ¿quién querría aceptar a un nuevo recluta como su superior? A Luke le llevó menos de un mes pasar de soldado de tercera clase a capitán. La velocidad es increíble. Si realmente hiciera lo que me pidió el coronel Phillips, por no hablar de capitán, podría convertirme en el oficial con el ascenso más rápido de la historia. Cuando llegue el momento, si quiero dedicarme a la política, podría seguir el camino de Eisenhower y llegar a la Casa Blanca. La mente de Luke continuó pensando, delineando un plan brillante para el futuro. Unos momentos después, no pudo evitar reír a carcajadas, riéndose de sí mismo. Parece que estoy pensando demasiado a futuro. Acababa de ascender a capitán y estaba a punto de liderar a los comandos aulladores. Dejando de lado sus pensamientos innecesarios, volvió a la cuestión de su propia capacidad. Ahora soy Superman, aunque todavía soy una versión menos poderosa. Luke abrió el panel de personajes y miró los datos presentados arriba. Tenía la misma fuerza que cuando Superman salió por primera vez. Corriendo más rápido que un automóvil de máxima potencia, atravesando gruesas placas de acero con un solo puño, con una visión dinámica que incluso podía captar la trayectoria de una bala. La densidad muscular de Luke superaba con creces la de la gente común, lo que hacía difícil que las balas de pequeño calibre y las armas blancas le causaran daños fatales. Se podría decir que tenía un cuerpo de acero, invulnerable a las armas de fuego y a las espadas, sin contar las armas de artillería pesada. Tarjeta de Superman Civil LV1. El límite superior probablemente se deba a una evolución de las cualidades físicas. Poder atrapar una bala con las manos y bloquear explosiones con el cuerpo. Luke descubrió que si quería desbloquear vuelo y visión láser, necesitaba la tarjeta Soldado Superman LV2. Parece que cuando Superman apareció por primera vez, no era tan poderoso, y sus poderes se volvieron cada vez más perfectos más adelante, tan fuertes que un solo golpe rompió la sexta dimensión. Al ver que había muchas cartas de Superman esperando a ser desbloqueadas en el espacio consciente, Luke de repente sintió que tal vez podría evolucionar a ese paso algún día. Es un mundo hermoso sin Batman ni Kryptonita. Con esto en mente, Luke cerró los ojos y se quedó dormido. Taberna del Viejo José, Brooklyn. Cuando Luke entró, las personas con las que iba a reunirse ya estaban sentadas en la mesa de la esquina. Timothy Aloysius Cadwallader Dugan. Dios mío. ¡Qué nombre tan largo! Preferiría llamarte Dum Dum Dugan. Luke pidió una cerveza oscura, sacó una silla y se sentó. No dijo demasiadas palabras amables ni actuó deliberadamente con calidez. Dugan es un soldado típico, de rasgos fuertes y bigote tipo manillar. Después de ver a su comandante, un chico que era un poco joven, su expresión era un poco sombría. La palabra joven a menudo implicaba una falta de experiencia en un campo de batalla plagado de crisis, sin haber pasado por varias guerras. Eso también significaba que darle la espalda a esa persona podía ser algo malo. Capitán Cabbage. Lo ascendieron bastante rápido. Oí que era soldado de tercera clase hace un mes. Dugan se burló. En su opinión, Luke debía haber ascendido en la jerarquía gracias a contactos turbios. De lo contrario, ¿de qué otra manera podría un nuevo recluta ser promovido directamente a capitán? Capítulo 24, Reconocimiento. Dugan no había oído hablar de que Luke tuviera logros y méritos asombrosos. El expediente de Luke no era más que una hoja de papel en blanco. Preferiría que me llamara señor. Luke sonrió, sin mostrarse molesto en lo más mínimo. Giró la cabeza, miró a otro hombre sentado junto a Dugan y susurró, Dino Manelli. El coronel Phillips dijo que eres un maestro del disfraz y de la lucha. Tengo muchas ganas de ver qué haces. ¿Y tú, Jemmy, Kenneth, Jad? Lucas nombró a todos uno por uno. Había visto los perfiles de los miembros de los comandos aulladores de antemano y tenía un conocimiento básico del equipo.
Soy su oficial superior y el capitán de los comandos aulladores. Al menos hasta que reciba nuevas órdenes, obedecerá mis órdenes y seguirá mis instrucciones. Luke se reclinó en su silla y habló con un tono bastante informal. Capitán Cavill, somos soldados, obedeceremos órdenes. Parece que Dugan era el líder de este equipo. Tomó la iniciativa al enfrentarse a Luke. Pero solo respetamos a las personas capaces, ¿no? ¿Por casualidad? ¿Insinúas que solo porque parezco joven, inexperto y sin muchos méritos, no estoy lo suficientemente cualificado y me estoy dando aires de grandeza? Luke interrumpió a Dugan con descortesía, y luego, con una leve sonrisa, continuó, he oído que eres experto en combate y armas de fuego, e incluso una vez fuiste tras las líneas enemigas y eliminaste a un escuadrón de operativos alemanes tú solo. Así es. Y desde entonces, todos me llaman Dum Dum. Dugan dijo con orgullo. La bala Dum Dum es un tipo de munición de fabricación británica, comúnmente conocida como bala expansiva, y metralladora, conocida por su asombrosa letalidad. Debido al dolor insoportable que provoca recibir un disparo, las organizaciones internacionales han solicitado reiteradamente que se prohíba el uso de esas balas. El hecho de que a Dugan le dieran ese nombre demuestra lo poderoso que es. A decir verdad, quería tener una pelea justa contigo y demostrarte que no soy lo que crees. Sin embargo, pensándolo bien, es injusto competir contigo. Luke se encogió de hombros, tomó un sorbo de la cerveza negra que estaba en la mesa y sonrió. Bueno, seré un poco más directo, para que puedas ver por qué pasé de ser un recluta a un capitán, y por qué puedo liderar a los comandos aulladores. Sin embargo, espero que no tengas miedo de lo que verás más tarde. Jajaja, Capitán Cavill, todos somos soldados que sobrevivimos al infernal campo de batalla. Me sorprendería si hubiera algo que nos asustara. Dugan se cubrió el estómago y se rió exageradamente. En su opinión, Luke estaba fanfarroneando. ¿Había algo que pudiera asustarlo? Dugan. ¿Viste eso? Levantó el jeep militar Ford con ambas manos. Tengo ojos, no hace falta que me lo digas. Y me retorció mi precioso Winchester hasta convertirlo en un nudo. ¿Puede alguno de ustedes explicar por qué mi cuchillo de combate no pudo atravesar su piel? ¿Este tipo es siquiera humano? Una hora más tarde, los comandos aulladores, que habían seguido a Luke hasta la base militar de Fort Drum en el condado de Jefferson, Nueva York, presenciaron la escena más increíble y horrible de su vida. Como han dicho, los miembros de Howling Commandos son todos veteranos que han experimentado muchas batallas y tienen habilidades especiales. Trincheras que enterraron innumerables cuerpos, fragmentos de carne y sangre colgados en alambres de púas. Han sobrevivido a esa clase de infierno, han visto a los verdugos más feroces y han desempeñado el papel de carniceros. Cañones rugientes, ametralladoras que escupen fuego, tanques de acero monstruosos. Se podría decir, ¿qué clase de gran escena no han visto? Es solo que... Cuando Luke les mostró su poder a los comandos aulladores, aplastó por completo las percepciones inherentes que habían construido durante las últimas décadas. Hasta entonces, Dugan y su equipo nunca habían imaginado que alguien pudiera levantar un todoterreno militar de varias toneladas como si fuera una barra. Era todavía humano. No me mires así. El rostro de Luke todavía tenía la misma expresión tranquila. Nadie podía ver que acababa de completar una serie completa de ejercicios de calentamiento con un todoterreno. Soy solo un soldado común y corriente que anhela una vida pacífica y tranquila. Después de unos días de aprovechar la energía del sol, el físico de Luke dio un salto más. A diferencia de Superman, para él era difícil transportar un avión que pesaba cientos de toneladas, pero levantar un vehículo todoterreno que pesaba varias toneladas no era un problema. Incluso una fuerza similar a la de un supersoldado era suficiente para sorprender a cualquiera. Los superpoderes, los extraterrestres y otras cosas locas se limitaban únicamente a las películas y novelas de ciencia ficción. Así, la actuación de Luke sorprendió a todos los comandos aulladores. Obviamente eres un monstruo. Dugan, apodado Dum Dum,
echó un vistazo al Winchester retorcido y al jeep militar que se encontraba firmemente en su lugar y se tragó sus palabras en silencio. Cabbage. Señor, ¿es usted el rumoreado supersoldado? Capítulo 25, Misión para los comandos aulladores. Cabbage. Señor, ¿es usted el rumoreado supersoldado? Preguntó después de un rato Dino Manelli, a quien el coronel Phillips llamaba un maestro del disfraz y el combate cuerpo a cuerpo. Después de ver la fuerza sobrehumana de Luke, todos los miembros de los comandos aulladores, al menos el propio Manelli, no tuvieron objeción a que el joven capitán lo liderara. Aunque todavía no sabía si Luke tenía las cualidades básicas de un líder. Sin embargo, la capacidad de aplastar al ejército nazi en combate fue suficiente para disminuir sus principales preocupaciones. No es de extrañar que el coronel Phillips le pidiera que dirigiera los comandos aulladores. Manelli se sintió aliviado al instante y su insatisfacción interior se disipó. ¿Super soldado? Los ojos de Duggan cambiaron cuando escuchó la palabra. Había oído hablar del proyecto. Se dijo que era uno de los proyectos de investigación militares sobre el fortalecimiento del cuerpo humano. Sí, Steve Rogers y yo recibimos inyecciones de suero de la Reserva Científica Estratégica y nos convertimos en supersoldados. Lucas respondió con seriedad. Aunque no tenía nada que ver con los supersoldados, esto no le impidió usar esta excusa como tapadera. Se preguntó si, en el futuro, cuando la gente viera que la brecha entre sus habilidades y las de Rogers se hacía más grande, sospecharían que este último había inyectado un suero falso. Bueno señor, lamento lo que pasó antes. Duggan se encogió de hombros, ya no tan indiferente como antes. Tras ver la verdadera fuerza de Luke y conocer su estatus de supersoldado, ya no le preocupaba si el otro grupo frenaría al equipo. Pero ahora, sus preocupaciones eran diferentes, ¿podré seguirles el ritmo? Con la vasta experiencia de Duggan, sintió que si arrojaba a Luke al campo de batalla, los soldados nazis gritarían de miedo. Hitler, que se encontraba lejos, en Berlín, estaba a punto de perder todo el sueño. Misión secundaria, Comando Aullador, el primer paso del héroe de guerra. Completada. Requisitos, unirse al equipo y obtener la aprobación de 3 o más miembros. Conseguido. Recompensa, gas venenoso del miedo del espantapájaros por 10. Obtenido. Luke recibió el mensaje de que la misión se había completado. Era cierto que, para los veteranos, la forma más rápida de conseguir la aprobación era demostrar su habilidad. Valor de reputación detectado. Apertura de tienda. Luke, sin ningún cambio en su expresión, abrió inmediatamente el panel de personajes. Se actualizaron las estadísticas en el panel y se mostró un valor de reputación de 50 puntos, probablemente era de los miembros de Howling Commandos. Parece que generando respeto, adoración y admiración, puedo ganar puntos de reputación. Lucas razonó. Abrió la tienda. Como era de esperar, había una amplia gama de productos. No era muy diferente del juego. Hay varios accesorios interesantes, como las gafas de Clark Kent. La descripción debajo decía, mientras lo uses, puedes formar un disfraz absoluto que es imposible de detectar, con la imagen de un reportero alto, fuerte y brillante. Otro ejemplo es, la técnica de escape de Batman, que se describe específicamente como, cuando cualquier objetivo te dé la espalda, activa este elemento para desaparecer del campo de visión del objetivo. También hay cartas de habilidad para personajes heroicos, como Maestro Asesino, de Deathstroke. Su efecto era dominar todo tipo de armas de fuego y blancas. Derrota a enemigos con habilidades mucho más poderosas que tú en combate cuerpo a cuerpo. Otro ejemplo es el experto en engaño, del famoso exorcista Constantino, descrito como, que tiene la capacidad de convencer, engañar, a todos, incluso ángeles y demonios. La lista seguía y seguía. Todo esto se puede canjear por puntos de reputación. Esto es muy interesante. Los ojos de Luke se iluminaron levemente. Estaba particularmente interesado en la carta de habilidad mujeriego de la tienda, de Nick Bean, Tech Grayson. El efecto específico es, contra las mujeres en una relación regular, especialmente aquellas con una profesión de superhéroe, tu encanto se desatará por completo.
¿Cómo se introdujo esta maravillosa habilidad? Después de una rápida mirada a los artículos en la tienda, Luke miró a los otros miembros que estaban ocupados limpiando sus armas o simplemente relajándose. Se aclaró la garganta, miró a los comandos aulladores y dijo, déjenme decirles una cosa, el coronel Phillips me envió para liderar este equipo en preparación para un ataque sorpresa. No puedo dar muchos detalles por ahora. Pero el destino final del equipo es Italia. Tengo los pasaportes listos y las identidades correspondientes. Puedes considerar esta misión como una operación encubierta para infiltrarte en Sicilia, haciéndote pasar por contrabandistas y burlando el bloqueo de la flota de patrulla marítima. Los miembros de los comandos aulladores se miraron entre sí. La mayoría de sus tareas anteriores consistían en atacar los convoys de transporte de los países del eje o asesinar a algún general de alto rango. Realmente no estaban familiarizados con cosas como la infiltración. Sin embargo, después de escucharlo, los miembros, encabezados por Dum Dum Dugan, respondieron unánimemente, estamos a su disposición, señor. Creo que después de esta misión, el nombre de Howling Commandos y el de todos ustedes estarán sobre la mesa de la Casa Blanca. Lucas lo prometió. Si la misión planeada por el coronel Phillips pudiera llevarse a cabo, es probable que el nombre de Luke se extendiera entre los aliados. Cuando llegue el momento, los puntos de reputación que se puedan cosechar incluso se podrán canjear por un montón de cartas de habilidad o incluso desbloquear nuevas cartas de personajes. Capítulo 26, Misión Imposible. Luke tomó a todos los miembros de los comandos aulladores desde la costa este, a través del Océano Atlántico, cruzaron el estrecho de Gibraltar y entraron en aguas territoriales de Italia. Como España era un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial y había una base naval británica estacionada cerca, no enfrentaron ningún problema hasta ese momento. Después de un largo y accidentado viaje por mar y varios controles de identidad rutinarios a lo largo del camino, Luke y los demás llegaron a Sicilia y estaban a punto de desembarcar en Palermo. Los miembros de los comandos aulladores no lo podían creer. Llegaron sin problemas, justo en las narices del eje. Dum Dum Dugan no pudo evitar suspirar y dijo, esto es lo más emocionante que he hecho en mi vida. Los demás estuvieron de acuerdo, como leones que entran en la guarida de un lobo. Incluso si la fuerza del individuo fuera grande, mientras su identidad fuera expuesta, serían devorados por los lobos. Tal vez, cuando llegara el momento, su capitán Luke podría escapar por sí solo con su fuerza. Pero estaban destinados a caer bajo las armas nazis. Hemos llegado a nuestro destino. Nos recibirán más tarde. Nos organizarán el escondite. Luke extendió un mapa de Sicilia frente a él y dijo, repetiré el plan. Ahora soy Vito Corleone, un siciliano que abandonó su patria a temprana edad, y ahora regreso como contrabandista y comerciante que vende mercancías entre los aliados y las potencias del eje. Pero esto es solo una tapadera para negociar con la armada del eje. Capturé personalmente a un asesino de Hydra en Brooklyn, llamado Greg Neeson, y la Reserva Científica Estratégica obtuvo mucha información de él. Ahora que hemos llegado a Sicilia, nos reuniremos con un informante de la SSR. Mi identidad para los soldados del eje, durante el viaje, será la de un enviado secreto de Berlín para dar órdenes a Mussolini de parte del Führer. Los británicos habían descifrado la enigma, y la comunicación por radio se había convertido en un medio fiable para transmitir información secreta. Así que disfrazarnos de enviados secretos de Berlín conociendo la información secreta no levantaría sospechas. Nota, para quienes no estén familiarizados con el código Enigma, les recomiendo ver la película El Código Enigma, protagonizada por Benedict Cumberbatch como el ML, es una película fantástica. ¿Nuestra misión es ir a Roma y matar a Mussolini? Los ojos de Dum Dum Dugan se abrieron y se preguntó si había escuchado mal. Esta tarea era demasiado loca. Si no fuera por el hecho de que la confiabilidad y tranquilidad de Luke habían sido reconocidas por sus compañeros de equipo, habría pensado que estaban bromeando. No, no es tan exagerado. El gobierno de Mussolini es solo una marioneta. Él mismo fue relevado de todos sus poderes por el rey de Italia y encarcelado en la isla de Poncha, y posteriormente rescatado por los hombres de Hitler. Al ver a Luke sacudir la cabeza y vetar, los miembros de Howling Commandos se sintieron aliviados.
En ese momento, en Sicilia, había 2 divisiones blindadas alemanas. Si causaban algún problema, sin duda serían abatidas a tiros. En cuanto al asesinato de Mussolini, fue aún más imposible. Solo Dios sabía cuánta seguridad había alrededor del dictador. Nuestra misión es entrar en Roma, capturar con vida a Mussolini y ayudar a las fuerzas aliadas a desembarcar en Sicilia. Sean el primer equipo en conquistar Italia. Luke finalmente reveló el objetivo principal. Durante los siguientes minutos, toda la cabina quedó en un silencio sepulcral. La boca de todos estaba abierta con una expresión de asombro. ¿Lo escuché mal o este tipo está bromeando? Señor, ¿habla en serio? Dum Dum Dugan preguntó vacilante. Descubrió que el joven capitán siempre podía darle sorpresas a sus compañeros de equipo. Secuestrar a un líder gubernamental con solo unas pocas personas y salir airoso no solo parecía inverosímil, sino que no se diferencia en nada del suicidio. Luke apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante, su alta figura exudaba una atmósfera opresiva. Los miembros que querían expresar sus opiniones inconscientemente bajaron la voz y cerraron la boca. Pero la situación real no es tan mala. En primer lugar, nuestros oponentes son los italianos, así que no creo que sea necesario mencionar la capacidad militar de este país. La prensa estadounidense decía, si Italia se mantenía neutral, los alemanes tendrían que aumentar sus fuerzas en 5 divisiones. Si Italia se unía a los aliados, tendrían que añadir 10 divisiones a su ejército. Pero cuando Italia se unió al eje, los alemanes no tuvieron más remedio que enviar 20 divisiones para protegerlos. Luke utilizó un tono humorístico para aliviar un poco la atmósfera. Comparados con los franceses, que izaron la bandera blanca en 40 días, los italianos no son mucho mejores. Seguramente no saben que el ejército británico lideró a 25 hombres en la Primera Guerra Mundial, luchó contra 10.000 soldados italianos y capturó a 8.000 personas. De hecho, en términos de guerra, ni siquiera pueden ganar contra Etiopía. El tono de Luke era apasionado y sus ojos brillaron levemente. A decir verdad, la mayoría de las historias que contó eran solo rumores de su vida anterior, y su autenticidad necesitaba ser verificada. Capítulo 27, Don Cosa. A decir verdad, la mayoría de las historias que contó eran solo rumores de su vida anterior, y su autenticidad necesitaba ser verificada. Por ejemplo, los etíopes de la Segunda Guerra Mundial no eran los nativos primitivos que muchas naciones pensaban que eran. De hecho, su ejército era conocido como los leones de África Oriental y era bastante fuerte. Si no hubiera sido por el uso posterior de gas venenoso por parte de Italia en la segunda invasión, no habría sido posible tomar el control de Etiopía, y tal vez la historia se habría repetido e Italia habría sufrido otra derrota. En cuanto al ejército italiano, no fue tan miserable. Aunque se convirtió en el blanco de las bromas, su fuerza militar no era tan débil, y también tuvo un buen desempeño en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en la segunda batalla de El Alamein, los 185 paracaidistas, Folgore, bloquearon la ofensiva blindada británica con botellas incendiarias, cañones antitanque, minas y explosivos bajo la absoluta desventaja de 13 tropas y 70 blindados. Nota: no profundizaremos en los hechos exactos. Esto es fanfic. En resumen, lo que Luke dijo antes fue para levantar la moral de los comandos aulladores y aliviar el miedo de los miembros. Tal vez podría atacar Roma él solo y capturar con vida a Mussolini, pero no puede terminar la tarea de ayudar a las fuerzas aliadas a desembarcar en Sicilia solo. Pero a lo que nos enfrentaremos no es solo al ejército italiano, sino también a los alemanes. Dugan quedó un poco conmocionado por esta misión, aunque el discurso de Luke fue bastante convincente. Al menos, los miembros de los comandos aulladores ahora creían que el ejército italiano era vulnerable, y parece que no era tan difícil avanzar hacia Roma. Los aliados se encargarán de ello por nosotros. Lucas respondió con firmeza. Aceptó seguir el plan del coronel Phillips, no porque fuera impulsivo, sino después de una cuidadosa consideración. Según la cronología original de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya habían finalizado la campaña en el norte de África. El siguiente paso era contraatacar Italia, abriendo un nuevo campo de batalla.
En julio, las fuerzas de desembarco aliadas zarparán hacia los puertos de la costa este del norte de África, el mar Mediterráneo, así como Orán y Argel. Luego, el ejército dirigido por el general Patton se dirigió directamente a Sicilia. Y ahora mismo, no estamos muy lejos de la caída del gobierno de Mussolini y de la rendición de Italia. Quizás a otros les parecía que sería una tarea imposible asaltar Roma y capturar con vida al líder. Pero Lucas tenía confianza porque estaba parado sobre las ruedas retumbantes de la historia, avanzando. ¿Cuánta reputación puedo ganar si me convierto en conquistador de Italia? Luke no pudo evitar pensar. Difundir su nombre por todo el mundo. Como método para ganar reputación, era casi como hacer trampa. Era algo que no podía hacer en el juego. A sus órdenes. Señor. Después de un largo rato, Duggan apretó los dientes y tomó una decisión. De todos modos, llegó a Sicilia, rodeado de enemigos. Tenían dos caminos por delante, completar la misión y regresar a casa con honor, o desertar y comparecer ante un tribunal militar. Cuando Duggan, el líder, dijo esto, el resto del equipo no dudó más. Sicilia está situada al sur de Italia, al otro lado del estrecho de Messina desde los Apeninos al noreste, y ocupa una posición importante en las rutas comerciales del Mediterráneo. Por eso, cuando Lucas llegó a tierra procedente de Palermo, pensó que se encontraría con un interrogatorio bastante severo. Para su propia sorpresa, Luke, que estaba disfrazado como un contrabandista, Vito Corleone, sobornó fácilmente a los oficiales con solo 20 cajas de cigarrillos, un poco de jamón y pan, y pudo pasar sin problemas. De esto se desprende lo que dijeron generaciones posteriores: todo el ejército italiano estuvo corrompido de pies a cabeza durante la Segunda Guerra Mundial. Y no fue casualidad. Después de aterrizar, Luke vio a varios hombres altos con gorras y tatuajes en los brazos en el muelle del puerto, mirando en secreto a su grupo. Se acercó con cara amable y hablaba italiano con fluidez. ¿Sabes dónde está la taberna Campana de Bronce? La carta de Superman trajo beneficios más allá del mero fortalecimiento físico. En lo que respecta al talento académico y las habilidades de planificación, Luke había mejorado significativamente. Superman, que llegó al estudio de al lado, puede no ser inferior a Batman, a quien llamaban el mejor detective del mundo cuando realmente usaba su cerebro. Sin embargo, tal vez fue debido a Batman que Superman era demasiado perezoso para pensar. Luke sonrió y se deshizo de esos pensamientos frívolos mientras comenzaba a charlar con esos hombres altos. Después de un breve curso de actualización de italiano antes de su viaje, ahora podía hablar el idioma local con un ligero acento regional siciliano. Esta fue también una de las razones por las que los comandos aulladores pudieron superar a los buques de guerra que los patrullaban varias veces a lo largo del camino. Pronto aquellas personas se convencieron de su identidad como Vito Corleone. Aunque Luke le dijo a Dum Dum Dugan que creció en Brooklyn, este último se mostró un poco escéptico, creyendo que el joven capitán probablemente era de Sicilia. ¿Señor Corleone? El hombre que iba delante frunció el ceño y preguntó. «Puedes llamarme Vito». Luke dijo con indiferencia. Al escuchar la línea del código secreto, estos hombres vestidos con ropas similares rápidamente cambiaron su actitud y se volvieron respetuosos. «Señor Corleone, Don Cosa lo espera en la taberna Campana de Bronce. El coche está adelante». Luego hizo un gesto con la mano y 3 coches negros se detuvieron frente a la entrada del muelle. El hombre abrió la puerta y esperó a que Luke se sentara dentro. Él, Don Cosa, como le llamaban, era el informante de la Reserva Científica Estratégica. Capítulo 28, Reunión. Cuando subieron al coche, Luke hizo un gesto a los comandos aulladores para que mantuvieran la vigilancia. Pronto, la comitiva levantó un poco de polvo y se dirigió a la taberna Campana de Bronce. Cosa Alessandro, el único jefe de la mafia que queda en Sicilia. La mafia, que en años posteriores sería famosa e incluso mundialmente conocida, no lo tuvo fácil en esa época. En 1925, después de que Mussolini obtuvo el control absoluto de Italia, pronunció un famoso discurso nacional sobre la mafia. A través de los altavoces, prometió a todos los italianos purificar el aire social, acabar con el crimen y eliminar el mal.
Para erradicar la mafia, el cáncer, de Italia. Nadie esperaba que Mussolini realmente hiciera lo que dijo que haría y comenzara una seria redada contra la mafia. Abiertamente, su dictadura ordenó a los militares y a la policía detener a casi 1.000 mafiosos, pero en realidad bombardeó directamente sus escondites. Una vez capturados, ni siquiera tuvieron un juicio básico. Se desató una masacre a gran escala. En la plaza de la Fuente de Sicilia, se ejecutaba gente a diario. La sangre se filtraba por cada baldosa y terreno. Como resultado, las mafias murieron o huyeron, ya sea siendo arrestadas y encarceladas o huyendo al extranjero. Sicilia era ya una página en blanco, libre de poderes siniestros. La gente ya no tenía que preocuparse por el acoso de los gánsteres, sino que tenía que soportar el régimen de terror del dictador. Sin embargo, vale la pena mencionar que la mafia, que se había debilitado en Italia, resurgió desde América y recuperó su vitalidad. Para las futuras películas de gángsters de Hollywood, creó una gran cantidad de material de personajes inagotable. Luke, que había entrado en contacto con la mafia irlandesa y tratado con la mafia italiana, lo sabía muy bien. Al ver las pobres condiciones de vida en Sicilia y guardar rencor contra Mussolini, muchas familias de la mafia se alinearon en secreto con las potencias aliadas. Tal fue el caso de Cosa Alessandro, que ahora se había convertido en informante de la Reserva Científica Estratégica. 30 minutos después, el coche se detuvo en la puerta de la taberna Brunsbau. Varios hombres corpulentos con tatuajes estaban en la puerta. A Luke lo detuvieron al bajar del coche. «Señor Alessandro, ¿quiere que entre sola?» No parecen sinceros. El líder del grupo pareció algo desconcertado y, tras un momento de silencio, dijo, «La situación en Sicilia es muy tensa, señor Corleone, por favor, comprenda». «Bueno, puede traer un acompañante. Don Cosa es muy cuidadoso, esto también es por su seguridad. Ya que está siendo tan educado, no tengo ninguna queja». Luke se quitó su abrigo de lana negro y se lo entregó a Manelli detrás de él, indicando que estaba desarmado. Luego extendió la mano y le hizo una seña a Dum Dum Dugan para que lo siguiera. «Quédate donde estás y espera a que salga». Luke ordenó. Manelli asintió, sosteniendo el abrigo en una mano y llevando una maleta en la otra. Dentro había una metralleta escondida. Estaba seguro de que si la mafia se atrevía a jugar sucio, él y su equipo podrían poner la taberna Campana de Bronce patas arriba. Luke entró en la taberna, que ahora era un escondite de la mafia. Las gruesas mesas redondas estaban llenas de miembros de la familia. La mayoría de ellos eran matones jóvenes y fuertes, que pertenecían a la legión y eran responsables de ejercer la violencia, pelear por el territorio o protegerlo. Observado de cerca por más de 30 hombres fuertes, que también se rumoreaba que eran uno de los mafiosos más feroces, la persona promedio tendría las piernas débiles y sería incapaz de caminar. Pero Luke estaba tranquilo y firme, y su temperamento no disminuyó. «Señor Corleone, le damos la bienvenida». El hombre barbudo, en el centro de todo, se levantó y lo saludó. Era Cosa Alessandro, el antiguo jefe de la familia mafiosa Camorra, ahora solo un matón. Cuando se purgó la mafia, todas las familias sufrieron grandes pérdidas, e incluso el cabeza de familia fue ejecutado en público. Estos medios férreos y este comportamiento despiadado conmocionaron enormemente a la mafia. El origen especial, la oportunidad especial, a su vez, le dieron a Cosa la oportunidad de hacerse un nombre. Había reunido a su alrededor un grupo de personas bajo el nombre de la familia Camorra y había reclutado a mucha gente buena mientras se avecinaba la tormenta. «Supongo que ya que estabas dispuesto a verme, sabes por qué estamos aquí, ¿verdad?» Luke se reclinó en su silla con un tono relajado y tranquilo. Cosa no solo era un informante de la Reserva Científica Estratégica, sino también un topo para el futuro desembarco aliado en Sicilia. En la historia original, el Departamento de Inteligencia estadounidense eligió al líder de la mafia local, Salvatore Lucania, apodado Lucky Luciano. Era un pez gordo del submundo neoyorquino y estaba bastante establecido. Del lado italiano debería haber sido Don Carlo, pero ahora hubo un ligero cambio. La mafia siciliana jugó un papel importante en los desembarcos.
Proporcionaron todo tipo de apoyo a los aliados, entregaron mensajes, repartieron folletos para persuadirlos a rendirse, etc. Por ello, después de la guerra, don Carlos se convirtió en alcalde de Villalba, mientras que Salvatore Luciano se libró de la prisión y su riqueza y reputación crecieron. A Luke no le importó darle esta oportunidad a Cosa Alessandro, que está sentado frente a él. Entiendo. Sí, señor. Estoy listo y esperando instrucciones de los aliados. Alessandro sonrió agradablemente. 20 pistoleros entrenados, los tengo listos. Es solo que con tanta gente entrando a escondidas en Roma, es un poco difícil conseguir pases. El tiempo apremia. Al ver la expresión avergonzada de Alessandro, Luke dijo sin expresión alguna, ese es tu problema, Cosa. Si no puedes, buscaré a otro. Oí hablar de don Carlo, a quien Mussolini metió en prisión, y era un encanto. Ese estronzo don Carlo no es nada. Sicilia ahora es de don Cosa, incluso el gobernador de Palermo. Capítulo 29, traedme su mano. Ese estronzo don Carlo no es nada. Sicilia ahora es de don Cosa, incluso el gobernador de Palermo. Antes de que Alessandro pudiera terminar sus palabras, el joven que estaba detrás de él dio un paso adelante, aparentemente incómodo con el desdén de Luke hacia su propio jefe. Luke entrecerró los ojos y levantó la vista. La apariencia de la otra persona era bastante similar a la de Alessandro. Podría ser un familiar consanguíneo. Tienes algunas buenas personas. A Luke le preocupaba la falta de una excusa para derrocar al líder de la mafia y poner a prueba su determinación de cooperar con los aliados. Pero ahora tenía la oportunidad de armar un escándalo. Elio. Cállate. Cuando Alessandro oyó a su sobrino decir tales cosas, se apresuró a darle una bofetada en la cara. El joven que tenía delante no era alguien a quien pudiera permitirse ofender. Mussolini le había dado una lección a la mafia. Por muy poderosa que fuera, no había espacio para la resistencia contra el aparato estatal. Este joven, que se hace llamar Vito Corleone, representa al ejército estadounidense y es un aliado. Una vez que enfadan a la otra parte, no saldrán mejor parados que si hubieran provocado a Mussolini. Auge. Sin embargo, cuando Alessandro acababa de tocar el rostro de su sobrino en esa bofetada, un sonido resonó en la taberna Campana de Bronce. Nadie vio exactamente cuando Luke se levantó y cómo inmovilizó al joven llamado Elio sobre la mesa. La sangre fluía desde su frente como si tuviera el cráneo roto y goteaba al suelo. Tíoas. Don Cosa. Tío. Elio sintió que su cabeza era aplastada como una sandía y que podría explotar por completo en el siguiente momento. Desconocía la terrible fuerza que poseía el joven. ¿De dónde provenía? 5 dedos y una palma se unieron como tenazas de hierro, presionando con fuerza la nuca. El dolor insoportable y el miedo a la muerte hicieron que la resolución de Elio se derrumbara instantáneamente. Sus lágrimas corrieron junto con la sangre y cubrieron todo su rostro. Cosa, dime, ¿qué hace la mafia con la gente que no respeta la alianza entre dos familias? Luke se recostó lentamente en su asiento, ignorando la atmósfera tensa y tratando completamente al grupo de personas detrás de él como aire. Como es el único líder de la mafia que queda en Sicilia, incluso los agentes de policía se muestran reacios a meterse con este hombre despiadado. Alessandro tenía mucho prestigio y autoridad dentro de su familia y en Palermo. Su estatus y poder aumentaban cada día que pasaba. Cuando la gente común lo ve, deben dirigirse a él como señor para mostrar su respeto. Y otros jefes de familia, ya sea incorporados o reprimidos. Poco a poco, cada reunión se convirtió en una reunión donde Alessandro expresaba su opinión personal y repartía sus intereses y territorios. Aunque la mafia ya no era tan buena como antes, siempre les preocupaba si Mussolini volvería a purgar y tendría que huir. Pero Alessandro, quien había aprovechado esta lucha de poder para ascender a la cima, gradualmente los fortaleció. Este era un hecho que no necesitaba ser cuestionado. Entonces la SSR se enamoró de él y él, viendo una oportunidad, se convirtió en informante. Sin embargo, Alessandro,
quien era considerado como Don por la gente y adorado por muchos miembros, mostró un rastro de miedo en su rostro cuando escuchó el tono indiferente de Luke. Habiendo experimentado la gran purga de Mussolini, tenía una fuerte sombra psicológica sobre el ejército, que era esencialmente una institución poderosa. Si ofendía a este joven capitán, perdería el apoyo de las fuerzas aliadas. Tarde o temprano, después de la guerra, sería blanco de la purga. Incluso si se pasaba al lado de Mussolini, según el temperamento del dictador, temía que no terminara bien. Al pensar en esto, las manos de Alessandro temblaron levemente. En su rostro regordete se percibió un toque de crueldad. Señor Corleone, le pido disculpas por la falta de respeto de Elio. Colocó la palma de la mano sobre la mesa y, con un movimiento, sacó una daga de detrás de su cintura y cortó brutalmente. ¡Ah! ¡Ah! Los gritos de dolor resonaron en la taberna campana de bronce. Un dedo grueso, parecido a un rábano, cayó sobre la mesa. Grandes gotas de sudor se filtraban desde su frente, rodando por su nariz y goteando lentamente. Alessandro jadeó y dijo, «Señor Corleone, ¿está satisfecho?» Luke soltó la palma de la mano sobre la cabeza de Elio. Negó lentamente con la cabeza, impasible. «No te dije que hicieras las paces. Cosa, quería que me explicaras cómo trata la mafia a quienes no respetan su alianza». «Señor Corleone, yo». ¿No lo entiendes? Cosa, dime, por favor, ¿cuánto valora tu mafia la amistad con nosotros? La voz de Luke permaneció fría, pero ejerció una fuerte presión sobre Alessandro. Sabía que el joven capitán no era un aficionado al que se pudiera engañar. La sangrienta práctica de cortarse un dedo es una forma común que utiliza la mafia para pedir clemencia, pero no logró impresionar a la otra parte. Alessandro miró a Elio, que estaba pálido de miedo, y suspiró por dentro. Carmelo. Arrastra a Elio y tráeme su mano. Capítulo 30. Golpéelos hasta que se sometan y luego dales un premio. Alessandro tuvo agallas para aprovechar la oportunidad y convertirse en el máximo líder de la familia Camorra. Aunque Elio era su sobrino, aún así lo entregaría para calmar la ira de Luke. ¿Quién le dijo que fuera demasiado estúpido? Al igual que los antiguos miembros de la mafia, ellos pensaban que eran los verdaderos dueños de Italia. Por ejemplo, Francisco Cuchar, el que provocó el fin de la mafia, es un tonto. Fue alcalde de Piana de Grigio y un actor importante de la mafia local. Cuando saludó a Mussolini, que era el gran líder en ese momento, le preguntó en un tono bastante arrogante, ¿por qué tenía que traer a tantos policías? Porque Cuchar sentía que nadie podía representar una amenaza para él en su propio territorio, con la protección de la mafia. Esta actitud casi grosera molestó a Mussolini, que ya era muy poderoso en ese momento. Unos meses después, el dictador convocó a 4.000 fuerzas especiales y 6.000 agentes de policía y lanzó una dura campaña para eliminar a la mafia. ¿Y qué pasa con Cuchar? Fue arrestado y encarcelado por insultar al Führer, desacato a la ley y rebelión contra el gobierno. Alessandro, que ha tenido la horrible experiencia de ser buscado y casi ejecutado, no cometería el mismo error que ese tonto de Cuchar. Señor Corleone, siempre será amigo de la mafia. Quien le falte el respeto, me falta el respeto a mí y a la familia Camorra. En menos de un minuto, el hombre llamado Carmelo presentó una mano, colocada en una bandeja. ¿Te satisface esta explicación? Si no es suficiente, luego mandaré a Elio al matadero. Al ver la inquietud de Alessandro y su aparente humillación, la fría expresión de Luke se iluminó de repente con una sonrisa. Sabía que la mafia era despectiva y que solo con una amenaza severa mostrarían respeto. Por eso actuó así. Entonces Luke tomó el vaso de la mesa y dijo, «Ven. Un brindis por nuestra amistad». La sonrisa era suave y amigable, sin ningún signo de la agresión anterior. Su capacidad de cambiar de rostro tan repentinamente sorprendió a Dum Dum Dugan detrás de él, y pensó, el capitán es un hombre aterrador. La malvada mafia era como una dócil oveja ante él. Alessandro sonrió ante el olor a sangre y apuró su copa de vino tinto. Haz las cosas lo antes posible y los aliados nunca olvidarán tus esfuerzos.
Antes de salir del pub, Luke le dio una palmadita en el hombro a Alessandro y añadió, a tus compatriotas les va bien en Norteamérica y Nueva York. Entran y salen de hoteles de lujo con parlamentarios y abrazan a actrices de Hollywood. Cosa, te admiro mucho. Mereces una oportunidad. Señor Corleone, recordaré esta amistad personal. Alessandro hizo una pausa y luego se movió. Se inclinó ligeramente, bajó la cabeza y esperó a que Luke le extendiera la mano izquierda. Esta era la más alta etiqueta de la mafia, mostrar respeto. A menudo, solo el padrino podía recibir el beso de un don. No hace falta. He visto tu respeto y actitud. La boca de Luke se torció. No tenía la costumbre de dejar que los hombres le besaran el dorso de la mano. Al salir de la taberna Campana de Bronce, los comandos aulladores subieron a sus autos y fueron a registrarse en uno de los mejores hoteles de Palermo. En el camino, Dugan, que estaba sentado a su lado, tenía una expresión incómoda. ¿Quieres preguntar por qué debo tratar a Alessandro con esa actitud? Luke abrió los ojos cerrados. Sentado en el asiento del copiloto, estaba Manelli, sin extraños. Así que no lo ocultó. Dijo, Dugan, no entiendes la mentalidad de un gángster. Aunque la mafia italiana siempre ha usado el honor familiar y los lazos de sangre como medio para garantizar la lealtad, eso no significa que sean en realidad un grupo de criminales honorables. Dugan asintió pensativo. Recordó que Luke parecía tener estrechos vínculos con la mafia irlandesa. Para domar a un perro feroz, hay que golpearlo con un palo de madera hasta que tenga miedo de volver a mostrarte los colmillos. Lo mismo ocurre con la mafia. Luke miró a los peatones de Palermo por la ventana y sonrió, y la naturaleza humana es muy compleja. Cosa sin duda me guardaba rencor cuando sus hombres trajeron la mano cercenada de ese tipo. Pero debido a mi estatus y a que los aliados han ganado batallas sucesivas, tenía miedo de demostrarlo. Pero cuando le dije que lo apoyaría como portavoz de los aliados en Sicilia y que sería generosamente recompensado después de la guerra, Cosa sintió inmediatamente una profunda gratitud, y solo le quedaron algunas emociones desagradables. Cuando utilizas métodos duros, estableces una autoridad incuestionable y luego les das una pequeña recompensa, te lo agradecerán, esa es la típica mentalidad de gángster.